Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticias de Venezuela. Asamblea Nacional aprobó una ley para evitar que el chavismo extraiga los fondos que el país tiene en el extranjero. Se le han cerrado las puertas a Nicolás Maduro. Este es un fuerte golpe para la dictadura. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley para regular los recursos del país que tienen el extranjero bloqueados debido a las sanciones que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro y que se agrupan en un fondo especial. Aseguró la oposición que servirá para la liberación de la nación caribeña. La herramienta jurídica fue aprobada en una gestión telemática por la mayoría de los diputados que reconocen a Juan Guaidó como jefe del Parlamento, en vez de al disidente opositor traidor Luis Parra, que asegura controlar la Cámara con el apoyo de la banca oficialista. Los activos venezolanos en el exterior son propiedad del pueblo venezolano. No podemos permitir que sigan siendo robados por una cúpula corrupta, ni utilizados para financiar la represión, dijo el legislador Luis Silva, en referencia al ejecutivo presidido por Nicolás Maduro, dictador usurpador de Venezuela. No se conoció de inmediato cuántos de los 165 diputados del Parlamento votaron a favor de la ley. De acuerdo con un borrador de la ley facilitado por el equipo de Guaidó, la herramienta permitirá regular la ejecución y el control de gastos de recursos congelados en cuentas en el extranjero. Además, permitirá la contratación de empresas que ayuden a la administración de Juan Guaidó a ejecutar pagos que salgan del llamado Fondo de Liberación, como una bonificación que prometió hace varios meses a los trabajadores sanitarios de Venezuela. No es suficiente recuperar los activos, sino reglamentar el uso de esos activos, por lo que es esencial reducir la discrecionalidad de los funcionarios encargados de administrar esos activos. Esta ley obliga a rendir cuenta, exige honestidad y transparencia en los manejos de los recursos, agregó Silva al respecto. Entre los primeros gastos que se procesarían, por valor de un total de 80 millones de dólares, hay varios proyectos para la defensa de la democracia, lucha contra la censura, la atención social de casos relacionados con la pandemia y la crisis que atraviesa Venezuela. El Parlamento informó en una nota de prensa que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos, OFAC, ayudará a ejecutar la ley, puesto que se hacía necesario su aval por estar congelados por este ente los recursos. De igual manera, la Organización de los Estados Americanos, OEA, ayudará a procesar los recursos en vista de dificultades técnicas y el importante ahorro económico que Venezuela tendrá con su aporte. Cambiando de noticia, el Parlamento Europeo le ha dado un duro golpe a Nicolás Maduro Moros y vuelven a rectificar, vuelven a apoyar y refuerzan las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Continúan en apoyo definitivo en el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mientras el Parlamento Europeo condena al régimen de Nicolás Maduro. El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de refugiados creada por el régimen de Nicolás Maduro, que se mantiene en el poder, poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos, afirmó. El grupo Renew de Europa condena firmemente la represión de la democracia, del Estado de Decreto y de los derechos humanos por parte de las autoridades del régimen y les insta a reconocer la crisis humanitaria en recurso a evitar que se siga deteriorando, agregó. La resolución, que reitera que Juan Guaidó es reconocido como legítimo presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino legítimo de Venezuela, pide a la Unión Europea
que refuerce y amplíe las sanciones específicas, restringiendo consecuentemente los movimientos de aquellos individuos que apoyan a Nicolás Maduro y a su régimen, y congelando sus activos y visados. El reciente intento de Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea de Caracas como forma de la represalia de la imposición de sanciones a 11 funcionarios responsables de graves violaciones de los derechos humanos es muy lamentable, y los eurodiputados piden a los Estados miembros que reconozcan a los representantes políticos nombrados por Juan Guaidó, subraya el escrito. La eurodiputada de Renew Europa, Dita Charazomba, República Checa, vicepresidenta del Parlamento Europeo y responsable de las relaciones con América Latina, quien negoció la resolución en nombre de nuestro grupo, sostuvo: hemos enviado un fuerte mensaje a Maduro, no lo reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él, y seguiremos reforzando las sanciones selectivas hasta que se allane el camino para unas elecciones libres y justas. Además de extender las sanciones a los funcionarios del régimen, un punto clave para mí fue pedir la prohibición del comercio y la circulación del oro de sangre venezolano en Europa. La nueva sangre del régimen. Me alegro de que esto se haya incluido. Reconocemos a Guaidó como el presidente legítimo, por lo tanto los estados de la Unión Europea deben reconocer a sus representantes en Europa también y revocar la acreditación de los embajadores de Nicolás Maduro. Ahora, concluyó. Por su parte, el eurodiputado Jordi Cañas, Ciudadanos España, primer vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat y coordinador del grupo Renew Europa, Eurolat, añadió la reacción del régimen de hacer amago de expulsar a la embajadora de la Unión Europea es prueba de que el régimen, de que las sanciones sí funcionan, fruto del trabajo de este Parlamento. Hay que endurecer el régimen de sanciones y extenderlo a todos los socios de la narcodictadura. Maduro sabe que tiene los días contados y que no puede acceder a las reservas de dinero del país, ni sus cómplices se pueden mover en libertad. Ninguno quedará impune ante la sistemática violación de los derechos fundamentales y libertades en Venezuela. Y la Unión Europea seguirá trabajando permanentemente hasta lograr que la democracia vuelva al país. A los venezolanos les quiero recordar que no están solos y que tarde o temprano el régimen de Maduro caerá, concluyó. Cambiando de noticia, Nicolás Maduro está temblando de miedo. Ahora ha dicho que los Estados Unidos está lanzando acusaciones sucias, inmundas, en contra de Venezuela. Estas son las palabras de Nicolás Maduro. Porque muy bien podríamos decir que Estados Unidos está haciendo justicia en contra del socialista, comunista, dictador Nicolás Maduro Moros, contra su régimen que ha impuesto en Venezuela. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, tengo que darle la explicación, decimos algunas veces en disputa porque tenemos que entender que los militares reconocen a Nicolás Maduro, pero entonces la comunidad internacional reconoce a Juan Guaidó. Por eso ellos están en la lucha constante de quién se quedará con la presidencia. Entonces, Nicolás Maduro acusó al gobierno de los Estados Unidos de mentir sobre su país tras la visita del presidente Donald Trump al cuartel general del Comando Sur de las Fuerzas Armadas en Doral, Florida, y las declaraciones dadas por Robert Bryan, secretario de Seguridad de los Estados Unidos, al señalar su gobierno como un narcoestado. El imperio norteamericano no cesa en sus ataques, en sus mentiras, en su campaña sucia. Eso es lo que ha dicho Nicolás Maduro atacando a la reunión de Donald Trump en Florida con el Comando Sur. Recuerdo que para esta semana ya se esperan acciones contra el dictador de Venezuela. Nicolás Maduro está rodeado y sin escape. Tiene sanciones en todas partes del mundo. Entonces Nicolás Maduro ni siquiera va a tener dónde esconderse. Tiene pocas opciones y por eso están preparando su escape.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que su gobierno luchará por Venezuela y por los amigos de Cuba. El Comando Sur lanzó una operación antinarcóticos en aguas del Caribe el pasado 1 de abril. El dispositivo, según aclaró el gobierno de los Estados Unidos, tiene una acción para detectar lo que está realizando el régimen de Nicolás Maduro y que han acusado a Nicolás Maduro directamente. Eso sucedió casi a la par. El Departamento de Estado acusó a Nicolás Maduro de ser el jefe del cartel de los soles y haber convertido a Venezuela en un narcoestado, y de esa misma manera comenzó la operación en las aguas del Caribe antinarcóticos. Esto da señalamientos que tarde o temprano Maduro va a caer y no tendrá opción que comparecer ante la justicia de los Estados Unidos y el mundo.